¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente vamos a recordar en este mes de noviembre, hace 103 años, terminaba la Primera Guerra Mundial, aquella que fue de 1914 a 1918, a noviembre del 18. Bien. En realidad no hay nada para festejar, porque el fin de una guerra siempre es algo trágico, un momento triste. Pero lo que hay que recordar, sí, es que esa guerra fue la guerra más terrible que había conocido la humanidad hasta ese momento. Fue una guerra en la que murieron entre 16, 18, 20 millones de personas, cientos de miles de heridos, de familias destrozadas, de mutilados. Fue una guerra horrible, sobre todo porque se emplearon nuevas tecnologías y nuevas armas. Se empleó por primera vez el submarino, el blindado, el tanque de guerra, los aviones, el cepelín, las ametralladoras, el horrible gas mostaza, ese gas amarillo que cuando los soldados lo respiraban les quemaba los pulmones por dentro y morían instantáneamente, el lanzallamas, en fin, fue una guerra que marcó terriblemente al continente, no solamente europeo, sino que al resto del planeta, porque se luchó en Japón, se luchó en Asia, se luchó en África, toda Europa, Rusia, Estados Unidos, estuvieron implicados todos los países importantes, las grandes potencias. Ahora, lo que vale la pena recordar, y este es el motivo, más allá de ese momento trágico, que incluso a muchos de nosotros nos ha afectado, en nuestras familias, nuestros abuelos, bisabuelos, en el cual lo importante a recordar es que fue una guerra que se hizo por razones económicas. ¿Qué pasaba? Ocurre que hasta ese momento, usted recordará, la gran potencia en el planeta era Inglaterra, era el Imperio Británico, que dominaba los mares, dominaba el mundo, y tenía colonias, el gran Imperio Británico, y comercializaba, era la industria, la potente industria británica. Ahora, ¿qué pasó? Desde finales del siglo XIX, allá por 1870, 80, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, toda esa región, se empezó a consolidar como una gran potencia comercial, económica, industrial, cultural, universidades, y eso empezó a amenazar al Imperio Británico. El riesgo que había aquí es que ese polo alemán se convirtiera en un adversario potente para los intereses del Imperio Británico. ¿Por qué? Porque la industria era muy importante, la alemana, y no tuvieron peor idea o mejor idea los alemanes que establecer un tren que fuera de Alemania a el Golfo Pérsico, el Bagdad-Bahn, un tren que le iba a permitir a Alemania circunvalar, evitar el canal de Suez, que estaba en manos de franceses y británicos, acceder al Golfo Pérsico, acceder a Irak, las fuentes de petróleo para una industria que necesitaba energía en Alemania. A usted le habrán dicho muchas cosas, esa fue la razón de fondo que hizo que Gran Bretaña convenciera al planeta que Alemania era un riesgo para el mundo, era un riesgo para la humanidad y que había que disuadirlo, había que eliminarla, había que combatirla. No estoy diciendo que los alemanes fueran buenos chicos, ni hubiera unos buenos y otros malos. Lo que estoy diciendo es que esa fue la razón de fondo. Y mire usted qué casualidad. Algo parecido es lo que está pasando actualmente con China. Usted habrá visto en los medios de comunicación, por eso hago el paralelismo, que nos están diciendo que China se ha convertido en un gran peligro, en un gran riesgo. Por ejemplo, hace pocos días salió en los grandes medios de comunicación del mundo que China es un riesgo atómico para el mundo porque se está armando desde el punto de vista de bombas atómicas. Obviamente que China desde hace muchos años tiene bombas atómicas. Pero ¿cuántas bombas atómicas tiene China? Tiene 300. ¿Cuántas tiene Estados Unidos? 3.700. 3.700 contra 300. Una vez más, no digo que los chinos sean buena gente y menos el régimen comunista. Estoy diciendo cuál es la correlación de fuerzas, a eso me estoy refiriendo, y cómo los grandes medios, los políticos y sobre todo lo que viene de la cultura anglosajona, en esto ya lo hemos mencionado, los británicos, los ingleses, son especialistas en la guerra psicológica, en convencernos, en tratar de convencernos de que allí hay un gran riesgo para la democracia, para los derechos humanos, para la paz, en este caso de China, como lo fue en aquel momento Alemania. Nos están tratando de convencer, nos están haciendo un trabajo psicológico para que usted, yo y todos nosotros creamos que China es un gran riesgo y por eso están mandando submarinos de guerra nucleares, Estados Unidos, Inglaterra nuevamente, Francia, lo va a hacer Italia también, Australia.
reforzando militarmente las costas de China, la están provocando a China. Déjeme que le diga sinceramente, le ponen submarinos, portaaviones y aviones de guerra a 20 kilómetros de sus costas. Imagínese si China y Rusia hicieran lo mismo con las costas de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Sería un escándalo y ahí sí estaríamos en riesgo. En cambio, ponerle submarinos y buques de ataque en la costa no es una provocación, es una protección. En realidad, lo que nos están llevando, nos están preparando, como lo hicieron en el 14 y en el 18, psicológicamente para una guerra. Y permítame, y con esto concluyo, que jugar con China no es lo mismo que jugar con Irak o con Afganistán. Afganistán, Irak, Siria, se la pudo atacar, invadir y hacer lo que quisieron, unas guerras civiles espantosas que le costó 6 millones de personas a la región de Medio Oriente, pero con China no. Si ya lo ha dicho el presidente Xi Jinping, el que se meta con nosotros tendrá la peor respuesta. Y la peor respuesta, hablando de potencias atómicas, es que el mundo se vea envuelto en una gran conflagración mundial de guerras y de destrucción, hablando de bombas atómicas. Porque esta gente, y permítame con esto, que son psicópatas quienes dirigen el mundo, los políticos, los empresarios, los banqueros, que dirigen el mundo son psicópatas, nos quieren convencer de sus verdades y van a hacer todo el trabajo psicológico para que los apoyemos. Bien, Ariel, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesante Preocupante un tema, también sí, el preocupante. contexto. Pero bueno, es lo que pasa. Ariel nos trae todos los viernes las noticias del mundo. Gracias, Ariel. Nos vemos el viernes. Claro que sí, un saludo. Muchas gracias, Ariel. Bien, nos quedamos pensando después de cada columna de Ariel un viernes porque... Y aparte en este contexto Sí, de la verdad que cuando sí. se habla ni más ni menos que de cuestiones atómicas de por medio, ¿no? Sí, señor. Y de grandes potencias.